Bienvenidos una vez más a su canal Más Allá de los Eones. En la reseña de esta ocasión les hablaré sobre una de las obras más emblemáticas de habla hispana, la cual lleva por título Caballo de Troya, publicada en España en 1984 por el autor J.J. Benítez, quien también se dedica a investigaciones de ufología, conspiraciones y enigmas históricos y religiosos. La obra Caballo de Troya tuvo posteriores secuelas, a lo cual se conformó enteramente una saga, siendo que según algunos críticos, ninguna ha podido superar la primer publicación, de lo cual es algo que no puedo corroborar hasta haber leído los demás tomos. Caballo de Troya lleva a los lectores a una trama inimaginable en primera instancia, pues el contenido está enfocado a un viaje al pasado, precisamente a la época de Jesús de Nazaret. Antes de abordar ese argumento de la obra, cabe aclarar que Benítez narra cómo es que un retirado militar americano desea hablar con él, pues está interesado con su seriedad y objetivos en los enigmas y misterios de la historia, para lo cual tiene la intención de entregarle y confiarle un secreto. Y a partir de aquí, el militar es conocido y mencionado por Benítez como el Mayor. Posterior a una serie de situaciones en donde el Mayor y Benítez se encuentran, siendo que el Mayor expresa su corta estancia de vida, para lo cual necesita entregarle el secreto lo más rápido posible, y tras diversas pequeñas situaciones y viajes, el Mayor fallece, no sin antes entregarle a Benítez una serie de pistas que debe interpretar. La odisea que éste enfrenta con cada pista que remonta a datos históricos americanos en algún punto logra ser descifrada, pero lo interesante es la forma en cómo lo lleva a cabo, que sin duda no lo relataré para no dar spoilers al lector. Benítez tiene frente a sus ojos un diario específico que relata de forma compleja un proyecto utilizado por el Servicio Secreto norteamericano, que consiste en viajar al pasado mediante el control de la física cuántica. En este caso, un viaje al pasado mediante un dispositivo llamado la Cuna se llevaría a cabo, liderado por el Mayor y su compañero que nombra como Eliseo. Primeramente, fueron tres las opciones principales para llevar a cabo el viaje, los cuales fueron el 1 de marzo del año 30, justamente los últimos días de la pasión y la muerte de Jesús de Nazaret. El segundo, el año 1478 en la isla de Madera, con el objetivo de tratar de averiguar si Cristóbal Colón pudo recibir alguna información confidencial por parte de un predescubridor de América sobre la existencia de nuevas tierras, así como la ruta a seguir para llegar hasta ellas. Por tercero, estuvo el 3 de marzo de 1861 en los Estados Unidos de América del Norte, con el objetivo de conocer con exactitud de la Guerra de Sucesión y el pensamiento recién elegido presidente Abraham Lincoln. La elección final fue el viaje hacia Nazaret del año 30, ya que los otros proyectos presentaban ciertos riesgos, como un margen de error con ciertos acontecimientos fechados. La preparación posterior para los astronautas fue exhaustiva en conocimientos de los campos complejos de la física cuántica y una preparación física, histórica e intelectual para que el proyecto se llevara a cabo. Fueron varios los dispositivos que el Mayor pudo disponer durante su viaje hasta la época de Jesús. Entre ellos estaba un báculo del cual estaría preparado con una cámara que en todo momento estaría grabando los acontecimientos. Otro de ellos era una especie de lente que captaría temperaturas y podría dar lecturas de la condición y naturaleza física, esto con el fin de poder entender y saber el esfuerzo y daños que Jesús padeció durante su sufrimiento. Cabe aclarar que la narrativa de este libro es lenta y representa un rasgo complejo,
cual consiste en notas extensas a pie de página de aclaraciones sobre los dispositivos mecánicos y electrónicos utilizados durante el viaje. Mientras que por otro punto, las aclaraciones históricas nos remontan a paráfrasis completas de historiadores como Flavio Josefo y Plinio el Viejo, sustentadas con otros datos históricos de forma general y objetiva. Esto hace que la obra se convierta en una novela didáctica con elementos de historia, aunque bien el lector puede brincarse dichos datos, quizá no sería tan conveniente, pues los datos son ricos en información que se retroalimentan con la novela. El dato histórico relevante a primera instancia es la postura que el mayor debe adoptar desde su llegada, con la vestimenta adecuada, mencionando que viene desde Antioquia, como hombre a quien no satisfacen los dioses romanos ni griegos, y por lo tanto desea saber las enseñanzas del rabí de Galilea, que lleva por nombre Jesús. Es así como el mayor, a quien en la novela y durante el viaje se nombra como Jason, cuando se acerca a los aposentos de la familia y los conocidos de Lázaro, donde será su primer encuentro con Jesús, posterior a que él había resucitado a Lázaro, mientras que posteriormente, en el momento en el que debe conocer a Poncio Pilato, Jason se presenta como un astrónomo profeta de Tiberio Julio César desde Roma, que necesita expresarle ciertos augurios que Pilato está por enfrentar. Es interesante, por ejemplo, con estos acontecimientos, cómo Benítez juega con el entrelace entre novela, historia y ficción, pero cabe aclarar que se ha especulado que la novela está basada en hechos reales, lo cual puede ser tanto cierto como una especulación o forma de marketing para la venta del libro. Aún así, los datos que se presentan son bastante exactos y que incluyen al lector con bastante detalle a la travesía del mayor mientras conoce a Lázaro, su amistad por ejemplo con los apóstoles y confundida amistad con Jesús de Nazaret. Me refiero a confundida ya que desde el principio Jesús parece saber quién es Jason y de dónde viene por ciertos discursos que le menciona desde el principio. El mayor menciona a Jesús con un carácter bastante firme, pero sin duda con un rasgo bastante humano, mostrándolo como alguien que teme, sufre, llora y experimenta emociones propias de cualquier persona común. Mientras los acontecimientos suceden, son algunos los que difieren con la historia real, como por ejemplo la cólera de Jesús en el templo de Jerusalén, su entrada, y cómo desde ese punto Judas se avergüenza de ser parte de ese tipo de detalles que de alguna forma considera ridículos. De aquí comienza la rivalidad entre Jesús y los saduceos liderados por Caifás, pero lo interesante son las cuestiones en donde las ideologías se hacen presentes en conflictos de diálogo que no llevan a ningún lado, pues los saduceos en todo momento reclaman por la sangre de Jesús a manos de la autoridad romana por parte de Pilato y Herodes Antipas, quienes rechazan ser partícipes en todo momento, argumentando que Jesús es inocente. Cabe mencionarle a la audiencia y a quienes se interesen por adentrarse a este libro, que tienen frente a ustedes una obra compleja, pues nos muestra cuestiones que la ciencia y la historia se ha cuestionado con respecto al carácter de Jesús como ser humano, la confusión de ideas entre los apóstoles y cómo Jesús es bastante consciente de que su palabra no será interpretada como él desea en generaciones posteriores. La carrera en la vida de Judas, por otra parte, y como en todo momento planea hechos que la iglesia quizá jamás se atrevería a siquiera especular, dándole un lugar como alguien confundido que en todo momento velaba por un interés ajeno al que muestran las sagradas escrituras, siendo incluso su muerte un tanto diferente a lo que narra la historia. Esta obra debe ser tomada con cautela
y leída en todo momento con un ojo crítico que puede argumentar que las ideas expresadas por Jesús son distintas, diferentes, diversas y especulativas. La Pasión y su lectura realmente es bastante escalofriante y macabra, a su vez que la crucifixión se muestra como un evento lleno de misterios y conflictos por Benítez. Narrará 3 hechos bastante extraños que sucedieron durante todo su viaje, siendo el primero mientras Jesús oraba en el huerto de Getsemaní, el segundo antes de la crucifixión y el tercero durante ella, siendo que el lector dudará por un momento del origen real del Hijo de Dios, y que sin duda es tarea del lector encontrar estos datos. A mi gusto, esta obra nos da una perspectiva humanista de los hechos durante aquellos últimos días de Jesús y cómo su mensaje fue mal interpretado desde ese momento. El tedio, el tiempo y la paciencia de esta lectura valdrán la pena al final. A continuación, algunas ideas extraídas de esta obra. En todo caso, y con esto concluyo, si el gran viaje del mayor fue un sueño de aquel hombre extraño y atormentado, que Dios bendiga a los soñadores. Tampoco quise profundizar excesivamente en los textos bíblicos, en los que se narra la pasión, muerte y resurrección del Salvador. Por razones obvias preferí enfrentarme a los hechos sin ideas preconcebidas y con el espíritu abierto. Si mi obligación era observar y transmitir la verdad de lo que ocurrió en aquellos días, lo más aconsejable era conservar aquella actitud limpia y desprovista de prejuicios. Aquel tenía que ser Jesús. Su extraordinaria talla, en un primer momento la calculé en algo más de 1,80 metros. Lo convertí al lado de la casi totalidad de los ahí reunidos en un gigante. Vestía un manto color burdeos, fajando el tórax y con los extremos enrollados en torno al cuello y cayendo sobre unos hombros anchos y poderosos. Una larga túnica blanca de amplias mangas le cubría casi los tobillos. No le vi ceñidor o cinturón alguno. Traía un lienzo blanco arrollado sobre la frente, que caía sobre el lado derecho de sus cabellos. Aquel iba a ser, al menos en los días que precedieron al jueves 6 de abril, otro de los aspectos que me sorprendieron de él, que lejos estaba de esa imagen grave, atormentada y lejana, que se deduce al leer muchos de los libros del siglo XX. Jesús de Nazaret era una mezcla de niño y general, de ingenuo pastor y concienzudo analista, de hombre que vive al día y de prudente consejero. Pero sobre todo se le notaba feliz, mucho más alegre y despreocupado por sus propios discípulos y amigos, visiblemente alterados por las amenazas del sumo sacerdote. Me tranquiliza saber que también los que dudamos tenemos un rincón en tu corazón. El gigante sonrió por segunda vez, pero esta vez sus ojos brillaron como el bronce pulido. El mundo no es digno de aquel que se encuentra a sí mismo. 1000 veces me he hecho la misma pregunta: ¿por qué estamos aquí? El mundo es un puente, pasad por él, pero no os instaléis en él. Pero insistí, no has respondido mi pregunta. Sí, Jason, sí lo he hecho. Este mundo es como la antesala del reino de mi Padre. Prepárate en la antesala a fin de que puedas ser admitido en la sala del banquete. Sé caminante, que no se detiene, pero Señor, conozco a muchos que se han instalado en su sabiduría y que dicen poseer la verdad. Dime una cosa, Jason, ¿dónde crece la simiente? En la tierra. ¿Es que es preciso morir para vivir?, preguntó uno de los gentiles, visiblemente extrañado ante las palabras del maestro. Quien ama su vida, le contestó Jesús, la pierde. Quien la odia en este mundo la conservará para la vida eterna. Nadie que bebe un vino viejo desea al momento beber vino nuevo. No se vierte vino nuevo en odres viejos para que no se rasguen
ni se trasvasa vino viejo a odres nuevos para que no se estropee, ni se cose un remiendo viejo a un vestido nuevo, porque sería un rasgón. De la misma forma te digo, mi mensaje solo necesita de 2 corazones sinceros que lo transmitan, no de palacios o falsas dignidades y púrpuras que lo cobijen. No permitáis que lo que no podéis comprender os aplaste, les dijo a los gemelos. Sed fieles a los afectos de vuestros corazones y no pongáis vuestra fe en grandes hombres o en la actitud cambiante de la gente. Permaneced entre vuestros hermanos. No debéis permitir que las grandes muchedumbres os engañen, las que nos oyeron en el templo y que parecían creer nuestras enseñanzas. Esas, precisamente, escuchan la verdad superficialmente. Muy pocos permiten que la palabra de la verdad les golpee fuerte en su corazón, echando raíces de vida. Los que solo conocen el Evangelio con la mente y no lo experimentan en su corazón, no pueden ser de confianza cuando llegan los malos momentos y los verdaderos problemas. Ahora empiezo a comprender, comenté casi para mí mismo, por qué mi mundo se siente infeliz. El mayor error de tu mundo, repuso Jesús, es su falta de generosidad. El que conoce y practica el amor no suele tener necesidad de perdonar. Siempre está dispuesto a comprenderlo todo. Aquella mirada profunda y afilada como un puñal se paseó por todos y cada uno de los oyentes. Y al llegar a mí, Jesús volvió a repetirlas. No se debe permitir que llegue a ser un simple recuerdo sagrado, una mera tradición sobre mí o sobre los tiempos en los que ahora vivimos. Y no olvidéis que no hemos dirigido un ataque personal a los individuos, ni a la autoridad de los que se sienten en la silla de Moisés. El Galileo no se demoró en su respuesta. ¿No ves que mi reino no está en este mundo? Si así fuera, mis discípulos hubieran luchado para que no me entregaran a los judíos. Mi presencia aquí ante ti atado demuestra a todos los hombres que mi reino es una dominación espiritual, la de la confraternidad de los hombres que por amor y fe han pasado a ser hijos de Dios. Este ofrecimiento es igual para gentiles que para judíos. A los pocos segundos, una comunicación desde la cuna me estremecía explicando en parte el anómalo comportamiento de aquellos animales. Los sensores de a bordo habían empezado a detectar una serie de gases con alto contenido de azufre, así como un ligero incremento de la temperatura a nivel del suelo. Esta fue una reseña y crítica de la novela El caballo de Troya, una obra de Juan José Benítez, conocido como J.J. Benítez.